Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Y fijaos si hablamos de todo un poco, que aquí tenemos a mi récord de horas de visualización, que es María Jesús Araujo, que además es mi madre. Le hice, hará cosa de un mes y pico, una entrevista sobre su ECM que tuvo mucho éxito. Pero más allá de ese éxito, hemos querido hacer una nueva entrevista para entrar más en profundidad sobre los principales dilemas existenciales, ¿no?, que tenemos en la vida, y probablemente uno de los principales dilemas existenciales que tenemos los seres humanos, puesto que tenemos la facultad de la autoconsciencia, es la muerte. Es a veces el miedo al vacío, el miedo al no ser, el miedo a que se termine todo esto, ¿no? Realmente es algo perturbador. Y las religiones tradicionalmente habían dado una respuesta a eso. Lo que sucede es que ahora la ciencia también nos da respuesta a eso y resulta que quizás la muerte no sea el final. Vamos a hablar con una persona que está convencida de que no lo es. Y hoy lo que voy a hacer, porque creo que es lo mejor que puedo hacer, es sobre todo dejar que ella nos hable sobre qué hay después del viaje, por qué la muerte no es el final y, en definitiva, qué podemos esperar de ello. Así que nada, antes de nada, mamá, no te voy a llamar María Jesús porque sería ridículo. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Bueno, gracias a ti y gracias también a todas las personas que les interesa este tema y que nos están viendo o nos verán. Y bueno, pues para mí es que yo siempre he sabido, no es después de lo que me pasó, eso lo que ha hecho es, digamos, reafirmarme en lo que yo ya sabía, ¿no?, de que no existe la muerte, sino que cambiamos nuestro traje, cambiamos de estado, ¿no? Entonces, a ver, la verdad es que la religión y todo lo que nos han dicho, que era el final, hay muchas personas que se creen todo eso, de que te mueres y sí, el físico se descompone y se queda en nada porque es la materia, ¿no? Pero todo lo demás continúa y continúa, es decir, siempre estamos ahí. Entonces, el entender esto y ver que hay ya tantos científicos formados en la ciencia de la medicina, ¿no?, que es hasta hace un tiempo atrás, era algo donde igual sí que veían muchas cosas que pasaban, pero no se atrevían a, digamos, a sacarlo a la luz, porque claro, lo primero que va en contra de todos los principios que nos han enseñado y que nos han dicho, ¿no? Entonces, ahora, al haber más personas, como digo, científicos que contrastan con pruebas, porque ya sabemos que la ciencia se basa en la evidencia. Entonces, lo que yo estoy contando aquí es mi experiencia y posiblemente la experiencia de muchísimas personas que han pasado por una ECM, ¿no? Pero en el mundo, cuando uno se forma a nivel espiritual, ya empieza a darse cuenta y se va uno documentando y le van pasando cosas, va sintiendo cosas que al final dices, esto no se puede medir, esto no se puede contar, porque yo he sentido esto y ha pasado. ¿Y cómo cuento esto? ¿Me van a decir que tengo que ir a un psiquiatra porque Bueno, no estoy en la cabeza? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, hoy en día
otras dos soluciones que te darían son, por un lado, que te estás sugestionando y por el otro lado, que se está cumpliendo lo que los psicólogos dan en llamar la profecía autocumplida. Ya. Bueno, pues a ver, sin ir más lejos, hablando de un psiquiatra que es el Brian Weiss, que estaba, este señor ha escrito un montón de libros, ¿vale? Y claro, a raíz de una paciente que tuvo, que me parece que se llama Catherine, en El mensaje de los sabios, eso, el primer libro que escribió a raíz de tratar a esta persona que en hipnosis, bueno, le estaba relatando historias que, claro, no eran de esta vida, de la vida que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, hasta que este psiquiatra se dio cuenta de que le estaba hablando de otras vidas, pues él ahí tuvo imagínate las contradicciones, lo que tuvo que luchar contra sus principios, todo lo que le habían enseñado, todo lo que él pensaba, y enfrentarse al público, a sacarlo a la luz, igual que hizo Eben Alexander en La prueba del cielo, por ejemplo. Entonces son personas que llega un momento que se atreven, porque realmente tiene que haber personas que formadas en la ciencia puedan expresar, escribir, difundir esta realidad que existe, pero que no se puede medir, no se puede contar, no se puede... Es una sensación. Cuando yo hablo, ¿qué te pasó allí? Pues es que con palabras es muy difícil de explicar, porque en segundos te pasan un montón de imágenes, ves un montón de cosas, tienes un montón de sensaciones, todas buenas, por lo menos en mi caso, ¿no? Que claro, ¿cómo lo explicas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en tan poco tiempo recibes tantísima información que aquí en la materia necesitamos mucho tiempo? O sea, es que son tantas preguntas, ¿verdad?, que nos podemos hacer realmente, pero voy más allá. Cuando nacemos, morimos. Es como, si te das cuenta, es un túnel. Lo que llaman el túnel, que yo no lo vi, Bueno, es un túnel en tanto en cuanto tienes que salir del útero. Claro, estás en un estado tranquilo y de repente sales al mundo. Es una muerte y es un nacimiento. O sea, la vida es un ciclo. La vida es un ciclo. Has comentado algo que me parece muy interesante y es, efectivamente, el nacimiento es un trauma para el que nace, ¿no? Siempre, siempre. Porque está muy tranquilo en la placenta hasta que se rompe la bolsa de líquido amniótico y sale. Vale. Hay que recordar además que ahora la mortalidad de recién nacidos es bastante baja, pero hasta hace 100 años no lo era. Es decir, las probabilidades de que un niño naciese muerto eran bastante elevadas, ¿no? Lo digo para tenerlo en cuenta. Hoy en día, salvo situaciones muy puntuales y muchas veces si se ve riesgo directamente se practica una cesárea, son muy pequeñas. Pero hasta hace, he dicho 100 años, quizás menos, eran relativamente altas y que una mujer a lo largo de su vida, también pensemos, hace 100 años una mujer podía tener una media de entre 4 y 5 hijos en su vida. Como mínimo. Bueno, a la altura de 1900, por ejemplo, en España estaba algo por debajo de los 5 hijos, también dependía de la zona, ¿no? Pero la probabilidad de que le naciera uno muerto era bastante alta, ¿no?
Por lo tanto, no hablamos de algo anecdótico. Y también hay una cuestión. Realmente un niño solo tiene recuerdos de su vida cuando es adulto, como mucho con 3 o 4 años. Es decir, irse más atrás es complicado, que se acuerde. Sí. Quiero decir, yo, por ejemplo, no tengo recuerdos más allá de los 4 años. Sí, hay casos que dicen que se acuerdan un poco antes, pero realmente en ese tiempo están, o sea, ahí es donde viven, realmente el niño vive experiencias que cuando el niño está jugando o le dice a sus padres que tiene un amigo o tiene un amiguito y los padres no saben quién es, pero sí, para él existe, lo ve. El niño puede porque tiene las facultades esas extrasensoriales. La psicología siempre ha dicho, es que le has dado, la psicología siempre ha dicho que es que esto es una imaginación que se monta el niño, ¿no? No, Claro, eh, realmente la psicología ahí tiene la misma idea que puedo tener en el sentido de que es algo que no podemos probar, puesto que tampoco le podemos preguntar. Un niño efectivamente tiene una gran capacidad de imaginación cuando es muy pequeño, pero nosotros no tenemos ninguna prueba de si lo que ha visto él es real o si no. Es decir, yo entiendo que la psicología tiene que dar explicación y tiene que hacerlo desde un punto de vista científico. En cualquier caso, si yo critico algo, es más bien el análisis epistemológico. Por ejemplo, lo de las ECMs han estado desde la neurología, ya no desde la psicología, ¿no? Pero desde la neurología, diciendo que eran alucinaciones. Cuando el doctor Sanz Segarra ya ha podido demostrar que eso no son alucinaciones, puesto que no se ajustan a ninguno de los ítems que tendrían a ver con las alucinaciones. Menos mal que hay un doctor. También hay que decir que ahora él se puede permitir decirlo, primera, porque es un psiquiatra, perdón, un cirujano altamente prestigioso, y la segunda y más importante porque ya está jubilado. Ya. Sí, esto se lo preguntaron y le dijo que ahora podía expresarlo, que bueno, que supongo que incluso en su profesión, porque él será cirujano toda la vida, o sea, eso es así, ¿no? Pero supongo que y en su profesión tendrá gente que la apoye y gente que no le apoye. ¿Por qué? Porque hay personas directamente que lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, lo que no existe. Entonces, vamos por la vida mirando solo de frente. Tenemos muy poca visión. Solo miramos hacia adelante. No miramos lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cuánta información nos perdemos? ¿Cuánta vida nos perdemos? ¿Verdad? Pero ahí hay una cuestión. Decimos que la muerte no es el final. Hablemos del caso, por ejemplo, de enfermos terminales, que de alguna manera están entre un mundo y el otro, ¿no? Es curioso, porque el que haya pasado por esta experiencia, yo por ejemplo he pasado, ¿no? Lo sabe, es una situación un tanto peculiar, ¿no? Si siguiéramos a San Segarra, él lo que dice es que el cerebro se va apagando paulatinamente, ¿no? Las funciones fisiológicas se van apagando paulatinamente. Pero tú me comentabas una vez que aunque no lo pareciera, el moribundo sí captaba o sí percibía lo que había alrededor. De hecho, San Segarra también lo ha comentado.
Sí, por eso hay que tener especial cuidado. Lo que pasa es que es una situación, suele ser una situación complicada y a veces los familiares están pues alterados. Eso no les hace bien, porque la persona lo que necesita es sentirse arropado, querido, para no interferir en su... Porque a veces cuando están sedados, si notan que hay, no sé, nerviosismo, que las personas no aceptan lo que se viene, retrasan y solamente se van cuando está todo tranquilo, ¿no? Entonces es importante porque, y justamente antes de irse, unos minutos antes de irse, dicen que están más lúcidos que nunca y escuchan y Bueno, sienten unos minutos antes. Yo no lo sé, pero yo sí sé que hay momentos, yo lo vi, ¿no? Que le cayó una lágrima, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la persona está de alguna forma sintiendo y percibiendo lo que ocurre allí, ¿no? En ese momento. Porque recordemos una cosa, que también lo dice Segarra, en esas situaciones donde están en el otro lado van y vienen, porque cuando están en esa fase están como entre dos, seguramente hacen muchas ECMs, ¿no? De hecho, creo que Eben Alexander, durante el proceso que vivió, que creo que fueron bastantes días que estuvo en coma, él relata muchas situaciones que le pasaron. Por lo tanto, en una sedación que la persona puede estar en momentos, ir y venir. Y cuando se van, si hay, por ejemplo, una enfermedad neurológica, en el otro plano, digamos, en la otra dimensión, no existe esa enfermedad. Entonces están viviendo la experiencia de otra manera. Es que el dolor en la otra dimensión no existe. claro, pero tú hablas, por ejemplo, de una lágrima. Yo, perdón que haga este papel, no lo quiero hacer, pero nos vamos a encontrar con gente que nos pueda decir, bueno, esta persona soltó una lágrima por el dolor. Puede ser, pero hay expresiones que hay que fijarse en las expresiones del rostro de la persona. Si la expresión del rostro es relajada, y te suelta una lágrima, no es como cuando está la persona rota de dolor y llora de dolor. La expresión facial es diferente, es Sí, más rígida y no es con esa sensación de relajamiento y de paz, es distinto. sí, esto me parece coherente y me parece, digamos que factible. Nos tendríamos que preguntar, porque de hecho además este es el título, ¿no?, de la entrevista, La muerte no es el final, ¿qué sucede cuando esta persona finalmente se va? Físicamente. Pues bueno, físicamente es como que se desprende del envoltorio, ¿no? Porque al final esto es un envoltorio, es un elemento que necesitamos para transitar nuestra vida aquí en la Tierra y la dejamos. Es como si fuese una maleta vacía. Aquí queda la maleta vacía. El contenido es el que nos llevamos, ¿no? Para el otro lado. El aprendizaje, las vivencias, todo eso lo llevamos con nosotros. Uh -huh. Y
Y si nos quedan otras cosas que hacer, pues ya reencarnaremos otra vez, ya volveremos. Sí es verdad, y esto lo he podido yo comprobar, que cuando alguien fallece, hablamos de muerte natural, notas en muy pocos minutos que lo que hay ahí es una cáscara. Claro que ya no es, ya aquella persona que tú querías, que tú sentías que te pertenecía de alguna forma, pues es que en nada cambia totalmente y dices, esta es en En momentos. minutos. Claro, porque ya es Que nada, lo digo porque yo pude ver el proceso, ¿no? Y yo estaba allí. sí, Y, sí, y en 5 minutos, es que no fueron más de 5 minutos, ya claro, lo veías con claridad, ya tenías esa sensación, ¿no? sí. De que lo que había ahí era una cáscara únicamente. Ya empieza enseguida la descomposición orgánica de nuestro cuerpo, ¿no? Claro, Porque al no haber riego, ya está inerte todo y empieza la putrefacción y demás. O sea, es que es claro, así. claro. Pero yo, por ejemplo, me pregunto, esta persona se va físicamente. Sí, Luego, no pretendo que esto se convierta en una charla sobre espiritismo, en tanto en cuanto yo creo que a los espíritus, en el caso de que existan, hay que dejarlos donde están, bien tranquilitos, ¿no? mm, Pero sí creo que es interesante decir qué sucede. Luego transmigran a otro cuerpo, como ya decía Pitágoras en la antigua Grecia, están en otro plano felices, tienen algún trabajo que hacer, como hablaba el cristianismo del purgatorio. ¿Qué pasa ahí? yo no he escuchado y me parece que puede ser cierto esto. Y hay una película que recomiendo que se llama Nuestro Hogar de Chico Xavier, que ahí lo explica bastante bien. Cuando hay un fallecimiento y la persona ha pasado por una enfermedad muy traumática, muy desgastadora, muy devastadora, parece ser que van como a una especie de hospital de recuperación, ¿no? Eso dicen, ¿vale? Y después pues ya se van a lo que es el hogar, ¿no? Lo que pasa es Eh, que no sería un purgatorio propiamente dicho. no, El purgatorio es otra historia. Es decir, eso yo en lo del purgatorio entiendo un poco el tema de los suicidios, ¿no? Porque eso ya es otra historia. muertes violentas, aunque no. Exactamente. Muertes violentas de este tipo, pues hay veces que no tienen que pasar un proceso, ¿no? Pero generalmente yo siempre he dicho que el infierno y todas estas historias, esto nos lo han metido en la cabeza la religión y lo pasamos aquí, porque aquí venimos a pasar pruebas, ¿no? Y en esas pruebas pues hay dolor, hay algunas enfermedades, hay traiciones, hay muchas cosas, ¿no? Que vivir, ¿no? Obstáculos donde nuestro cuerpo sufre y nuestra mente, ¿no? Y también nos hacen daño, hacemos daño, a veces unas veces voluntariamente y otras involuntariamente, pero de alguna forma es el proceso y entonces aquí tenemos que crecer a partir de las experiencias que vivimos. Si no nos pasa nada, pues no avanzamos, ¿eh? Así es, o sea, una vez allí, pues luego lo que tú decías de si se meten en otro cuerpo,
generalmente sí siempre quedan, a no ser que sea un ser ya muy elevado, pero generalmente siempre hay cosas que no hemos hecho, que tenemos que seguir evolucionando. Entonces, hay personas que encarnan en poco tiempo y otras personas tardan más, depende, están en descanso, están tranquilos. Y un poco para concluir, hay dos cuestiones. ¿Qué le dirías a aquellas familias que han tenido que gestionar una enfermedad penosa de muchos años con un pariente que finalmente ha muerto? A ver, yo sé que es difícil, ¿vale? Yo sé que es difícil y un poco raro también como yo lo estoy explicando, ¿no? Puede sonarles raro, ¿no? La enfermedad como alma la pactó la propia persona. Ese sufrimiento, eso no es casual, eso es un plan del alma, ¿no? Que decidió vivir, entre otras cosas, esa experiencia. Ya sé que me van a decir, yo no decidí mi padre no decidió tener un cáncer, o mi padre no decidió, bueno, pues su alma, su ser decidió, pactó eso, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, lo que pueden hacer las personas es que se vayan tranquilos, que sientan el amor, que no nos vean tristes, porque si no les cuesta más el proceso, el viaje, ¿no? Es decir, ellos tienen que sentir, ellos vienen, cumplen su tiempo, nosotros cumplimos un tiempo y luego nos vamos a casa, a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar. Entonces, los que nos aman, tenemos que sentir ese amor, quedarnos con los recuerdos que hemos vivido con ellos, con todas las imágenes, hablarles, agradecerles, pero que sobre todo que sientan el amor, que ellos están bien y que ellos desean que el que se queda continúe su camino, continúe porque no ha llegado su hora y tiene que seguir viviendo su vida, sus experiencias. Entonces nos quieren que estemos bien, que estemos tranquilos y eso es lo que yo les digo a las personas que han tenido que pasar por un proceso así y finalmente pues la persona ha trascendido, pues que la guarde en su corazón, que siempre están ahí, que su energía, su espíritu siempre estará con ellos, que no se van, lo único que no los podemos ver, pero realmente están, y ya está, y con eso vivir y sonreírle a la vida y seguir adelante, porque esto es la vida, y la vida es para vivirla con alegría, con pasión, con amor, porque hoy estamos y no sabemos si mañana estamos, pero estaremos en otro lado, pero seguiremos estando a nivel espiritual. Y finalmente, para aquellas personas que tengan miedo a la muerte, que tengan miedo a ese vacío, ¿qué les dirías? Pues que realmente no tengan miedo, porque no pasa nada, simplemente cambias de estado. No pasa absolutamente nada. Aquí el problema es cuando hay un sufrimiento, cuando hay dolor por una enfermedad y porque estás hospitalizado, porque lo estás pasando mal, ¿no? Eso es lo que nos han también, el miedo que le tenemos a morir, quizás es porque, a no ser que sea de forma instantánea, pues es un proceso que a veces hay un sufrimiento físico. Y entonces le tenemos mucho miedo a la muerte, porque como no sabemos qué es lo que hay
el otro lado, no sabemos qué va a pasar, no tenemos información y aquello que no podemos controlar nos da mucho miedo, pues pensar que no pasa absolutamente nada. Cambiamos de estado, nos despojamos del traje y nos vamos de viaje, pero nuestro ser, nuestro espíritu sigue. Bien, si tenemos en cuenta que soltar suele costar en vida, mucho Sí. más en ese viaje, obviamente. A Pero ver, hay personas, hay seres que sí que se quedan entre medias, que o han dejado algo pendiente o creen que han dejado algo pendiente, o la familia y los seres más cercanos tiran, o sea, lo que decía antes, de que no los dejan transitar, ¿no?, el viaje. Pues hay veces que se quedan enganchados y se enganchan, esto ya es otra cosa como mucho más profunda, y se enganchan a las personas. Y las personas no se encuentran bien, que eso ya es otra cosa, ya entramos en cosas espirituales, ya pero que, entraríamos en otro. pero que pero existe también eso, sí que existe, menos, pero existe. Ese tema sí quedaría para mucho, Sí, pero sí, creo sí. que lo que era principal ya lo hemos tocado. Entonces, bien, yo por mi parte, pues agradecerte una vez más tu presencia en mi canal. No sé si quieres decir algo antes de acabar. Pues nada, agradecerte una vez más que me hayas invitado a tu canal, decirles a mis seguidores, que también los tengo, bueno, que me contacten, que tengo mi página web, www.emocodificación.com, y bueno, y ahí me conocen y digamos que no solamente es lo que estoy hablando, es muchas más cosas, ¿no?, que puedan saber de mí, ¿no? Perfecto, pues entonces lo dejamos aquí. Pues nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que puedes hacer. Comenta, comparte, dale me gusta o suscríbete. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.